Bueno, noticias realmente importantes y por supuesto gratificantes para nuestro país, para la justicia de Colombia, y es porque una vez más se demuestra que absolutamente nadie está por encima de la ley. Absolutamente a todos les llega la justicia en algún momento, y este es el momento de Álvaro Uribe Vélez, el acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación por 3 delitos. Presuntamente este señor incurrió en soborno, fraude procesal y soborno a testigos, y el que en varias oportunidades quería hacer sus jugaditas para poder zafarse de este proceso judicial, pero una vez más queda allí enmarcado que nadie está por encima de la ley y que Álvaro Uribe Vélez va a seguir formalmente acusado y que este juicio sigue su curso con total normalidad. Pues bueno, este señor no está allí efectivamente en el banquillo de los acusados por los presuntos delitos adicionales que cometió, como el de los falsos positivos, cuando él fue presidente de la República de Colombia, que dejó esa lamentable cifra de los 6.402 falsos positivos, sino que esta vez es por otros 3 delitos, es por otros 3 presuntos delitos que este señor cometió. Y por supuesto el representante Alejandro Toro, a través de su cuenta de X, representante a la Cámara por el Partido del Pacto Histórico, también dejó saber esa gran noticia a la que no le hacen eco los medios tradicionales de comunicación, pues ya sabemos por qué. Alejandro Toro escribió: atención, el Tribunal Superior de Bogotá negó la pretensión de nulidad del caso de Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno y presión indebida a testigos. El juicio sigue, un paso importante para evitar que el caso precluya por vencimiento de términos en el año 2025, escribió allí Alejandro Toro, y que adicionalmente ese momento quedó grabado en video. Ese momento en el que en efecto el Tribunal Superior indica que esa nulidad pues no se va a llevar a cabo y que el juicio va a seguir su curso completamente normal, va a seguir su curso con total normalidad. Y la W escribió: en video quedó registrada la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de rechazar en segunda instancia la solicitud de todo lo actuado en el caso del ex senador Álvaro Uribe Vélez. Escuchen ustedes por favor este momento. Igualmente ayuden, ya saben ustedes, a replicar esta información, a replicar este video, porque es importante que todos los colombianos sepan que por fin se está haciendo justicia, o que al menos la justicia está cerca de llegar. De la comunicación de los hechos jurídicamente relevantes en la formulación de la acusación. Tal equiparación no se corresponde con la naturaleza y objeto de los institutos procesales bajo los cuales se desarrollaron las actuaciones de imputación y de preclusión. Proceso penal bajo el rito de la Ley 906 del 2000 y se regresará a la actuación de manera inmediata para que continúe el trámite procesal en lo que corresponda. Decisión. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero confirmar en lo que fue materia de apelación la decisión del 24 de mayo del 2024, mediante la cual el Juzgado 44 Penal del Circuito, con funciones de conocimiento de Bogotá, negó a la defensa técnica la nulidad de lo actuado. Segundo, contra esta decisión no procede recurso alguno. Notifíquese, cúmplase y devuélvase. Firman los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Isabel Álvarez Fernández y Alexandra Osa Sánchez. De esta manera se da por cumplido el objeto. Ahí escucharon ustedes ese momento en donde en efecto ya quedó completamente dicho que el juicio en contra de Álvaro Uribe va a continuar. El juicio en contra de este señor continuará su curso, ya no hay absolutamente nada que puedan hacer, y por supuesto pues la justicia tarda pero llega. Por eso quiero que adicionalmente escuchemos estas emotivas palabras de Luz Marina Bernal. Ella es una de las madres de esos lamentables falsos positivos de Soacha, y en donde hizo allí unas declaraciones realmente preocupantes, pero adicionalmente unas declaraciones realmente llenas de fuerza y grandeza, en donde menciona que en algún momento se enfrentó a Álvaro Uribe Vélez por este tema tan lamentable que dejó en nuestro país ese saldo de 6.402 falsos positivos. Este usuario de X escribió: Luz Marina Bernal, una de las madres de Soacha que con grandeza enfrentó a Uribe. Abro comillas: si usted me da 20 millones por mi hijo discapacitado, yo le doy 40 por uno de sus hijitos. Escuchemos atentamente lo que en su momento ella le mencionó, y que adicionalmente pues esta entrevista ella la concede allí para el Tercer Canal. Escuchen por favor. Yo sé a ciencia cierta que mi hijo no va a volver a la vida
Y como se lo dije a Álvaro Uribe Vélez cuando lo demandé por injuria y calumnia a la Suprema Corte de Justicia, y él dijo que cuánto queríamos. Le dije, no, es que a mí el dinero no me gusta. Y le dije, yo me tomo un agua de panela con un pan y me levanto al día siguiente con la dignidad en alto. Pero usted invitó a las madres de Soacha a la casa de Nariño y allí les ofreció 20 millones de pesos por cada uno. Y fue vergonzoso porque a los 15 días les mandó solamente 18. O sea que de una vez le cobró lo de los impuestos de los 20 millones. Yo le dije así y el señor me miraba porque lo tuve muy frente así. Le dije, yo sí me acuerdo el día que usted nos ofreció los 20 millones de pesos. Yo no entré a la casa de Nariño. Yo fui la que hice la contraparte afuera de la invitación de la casa de Nariño. Y yo le mandé decir a usted con un periodista que si usted me daba 20 millones de pesos por un discapacitado y porque yo vivía en un estrato 2, yo le daba 40 millones de pesos, porque eso es lo que vale cualquiera de sus 2 hijitos. Yo vería si lo desaparecía, lo torturaba, lo asesinaba y lo metía en una fosa común, igual que usted mandó meter al mío. Eso le mandé decir, pero como no le dieron la razón, se lo estoy diciendo personalmente a usted. Entonces, él cree que con dinero todo lo puede arreglar. Durísimo este relato de Luz Marina Bernal. Ella pertenece allí también a las madres de los falsos positivos de Soacha, pero adicionalmente también nos deja allí ese pensamiento de que en efecto personas como Álvaro Uribe Vélez creen que lo pueden solucionar absolutamente todo con el dinero, pero no se dan cuenta que las vidas, que en este caso los jóvenes que cayeron en manos de la fuerza pública de nuestro país, que se supone que es la fuerza que los debía proteger, no vale 20 millones de pesos. Ninguna vida que en este caso sea arrebatada por el Estado, por la fuerza pública, por las Fuerzas Armadas, el Ejército o la Policía, ninguna vida tiene ningún precio, porque absolutamente en ningún momento esa vida va a volver. Así que completamente admirable Luz Marina Bernal allí en esa entrevista y por supuesto en ese momento en el que le mencionó sus verdades a Álvaro Uribe Vélez. Pero adicionalmente las buenas noticias no paran en nuestro país, y es porque una vez más queda completamente desmontada esa mentira de Olmedo López, que lastimosamente para él, afortunadamente para el gobierno nacional y por supuesto para los colombianos, ese señor no logró probar que en efecto haya recibido órdenes por parte del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y también por el director Carlos González. La cuenta de Mamertos escribió: tanto show mediático y entrevistas a Vicky Dávila de Olmedo López para terminar en que no tiene pruebas contra el ministro Ricardo Bonilla. Completamente de acuerdo. Este señor está en los diálogos, en efecto, con la Corte Suprema de Justicia. Siempre se paseó como una modelito por los medios tradicionales de comunicación, indicando, pero adicionalmente siempre cambiando sus versiones, diciendo que adicionalmente tenía una libreta, que la libreta era sus pruebas, que en efecto había recibido órdenes, que iban supuestamente a hablar y a mencionar a más personas del gobierno nacional, pero ya ven ustedes, eso no ha pasado y los medios tradicionales de comunicación fueron los que sirvieron para alimentar esa falsa narrativa de Olmedo López y de Sneider Pinilla. Por aquí Gabriel Escobar escribió lo siguiente, que de hecho llamó mi atención profundamente porque tiene toda la razón, y él escribió: el caso de Olmedo López ha sido bautizado por la prensa hegemónica como el peor escándalo de corrupción de la historia. Así han titulado en innumerables ocasiones este reprochable asunto, donde el ladrón ha querido vincular al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y a Carlos Ramón González como partícipes de esta organización criminal. Hoy se conoce que Olmedo López no probó en la Corte Suprema de Justicia que recibió órdenes ni del uno ni del otro, y la prensa, como es costumbre, calla. Así como también calla que ayer denunció con pruebas que durante el gobierno de Iván Duque se perdieron 12 billones de pesos de recursos de regalías y OCAT Paz.
completamente. Todo lo que haga el gobierno bien, no lo publican. Lo que en este momento se está desmontando esa falsa narrativa de Olmedo López, no hay eco de esas noticias. Pero por supuesto hay que hacerlo, tenemos que hacer eco de lo que no muestran los medios tradicionales de comunicación, pero que adicionalmente es completamente indignante que continúen callados frente a ese escándalo de corrupción de los más de 12 billones de pesos que se perdieron en el gobierno de Iván Duque, dineros que iban destinados para la paz, para que se acabara la guerra en nuestro país. Por eso es que a la derecha, al uribismo y a la oposición de este país les encanta perpetuar la guerra, porque se pueden seguir lucrando de ella y es realmente indignante y preocupante. Ramiro Velázquez también se refirió a ese tema de Olmedo López y él escribió: comienzan a caerse varias acusaciones que hizo Olmedo López, pero imagino que los medios no rectificarán nada y se harán los que siempre dudaron y dijeron la verdad. Totalmente. Nada más recordemos que en las últimas horas montaron un completo espectáculo de que supuestamente había un desabastecimiento de combustible en las aerolíneas, en los aeropuertos de nuestro país, y pues a este momento no han salido a rectificarse en lo absoluto. No hay quien pare a estos medios tradicionales mentirosos y falsificadores. RTBC adicionalmente también hizo allí un pequeño informe respecto a esto de Olmedo López y ellos escribieron: el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, no entregó pruebas que demuestran que supuestamente recibía órdenes del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González. Escuchen ustedes, por favor, atentamente esto y por favor ayúdennos a replicar. Repliquen esto porque esto es muy importante. Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, no ha entregado pruebas que demuestren que supuestamente recibía órdenes del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del exdirector general de Inteligencia, Carlos Ramón González. Juan Carlos Giraldo, ¿qué hay y qué más información hay sobre este caso? Hola Catalina, televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, ayer por más de 12 horas Olmedo López entregó nuevamente declaraciones ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Durante este largo periodo de tiempo se le estaba preguntando por la vinculación que supuestamente tiene el expresidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara, Andrés Calle. Allí Olmedo López se habría referido a cómo supuestamente estaba recibiendo instrucciones del ministro Bonilla y también del exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González. En su momento los magistrados le preguntaron cuáles eran las pruebas que tenía para hacer tales afirmaciones y él dijo que tenía evidencias de celular. Sin embargo, al revisarlas no se comprobó que en conversaciones de chat se estuvieran recibiendo instrucciones ni tampoco que hubiera intercambio de llamadas para recibir las supuestas instrucciones para que Olmedo López y Sneider Pinilla cometieran los delitos por los que hoy son investigados en el contrato para el agua en el departamento de La Guajira. Entre tanto, por este mismo caso, hoy en la Fiscalía fue llamada a interrogatorio María Alejandra Benavides, quien era asistente del entonces ministro Bonilla, que está rindiendo interrogatorio precisamente sobre los hechos que dijo Olmedo López y Sneider Pinilla. Ella había sido como la interlocutora. Por estos hechos, pues espera que en los próximos días, el 31 de agosto, la Fiscalía y un juez de la República defina cuál será el lugar de privación de la libertad tanto de Olmedo López como de Sneider Pinilla. Sin embargo, lo que queda hasta este momento en concreto es que Olmedo López no pudo comprobar que recibiera instrucciones del ministro y del exdirector de inteligencia. Ahí lo escucharon ustedes. Olmedo López básicamente no tiene pruebas, no las presentó, posiblemente pues porque no las tiene, pero lo que sí está haciendo es dañar nombres y dañar personas que pertenecen al gobierno nacional. Y pues por supuesto los medios tradicionales de comunicación ayudan a hacer eco de esas mentiras, de esas falsedades y de esas difamaciones, pues porque ellos pertenecen a la élite de este país, pertenecen a la derecha, pertenecen al uribismo y pertenecen a la oposición, que lo único que quieren es destruir al gobierno del presidente Gustavo Petro, porque saben que este gobierno está haciendo lo que ningún otro gobierno anteriormente hizo. Pues bueno, estas dos noticias espero que ojalá a ustedes también los llene de alegría, como claramente me llenó a mí de alegría, principalmente pues el saber que el juicio de Álvaro Uribe Vélez continúa, pero adicionalmente también que se siguen desmontando las mentiras de Olmedo López frente a ese gran caso de corrupción de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, y que adicionalmente
Precisamente los abogados tanto de Andrés Calle e Iván Name, representantes a la Cámara por el Partido Liberal y el Partido Verde respectivamente, denuncian también que este señor al parecer está cambiando sus versiones en múltiples ocasiones, pues para acomodarse a ellas y para beneficiarse de ese principio de oportunidad. Así que bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Por favor, no olviden compartir esta información que claramente no difunden los medios tradicionales de comunicación. No olviden también suscribirse a nuestro canal de YouTube para las personas que son nuevitas, que apenas están llegando, que apenas nos están conociendo. Suscríbanse a este canal de YouTube para que sigamos haciendo comunidad, por supuesto, para seguir creciendo y seguir llegándole a más personas con información veraz sobre lo que está sucediendo en la política de nuestro país. A todos muchas gracias y por supuesto nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.